Reglas para las derivaciones algebraicas. En este video se explicarán algunos ejemplos de derivaciones algebraicas. En el primer ejercicio resolveremos una derivación de una constante. Por fórmulas establecidas sabemos que al derivar una constante, se obtiene que el resultado es 0. Observamos que la constante en este ejemplo es un 8, pero al derivarlo con respecto a x, el resultado es 0. En el segundo ejemplo, se observa que la derivación de la suma de dos constantes, nos da como resultado la derivada de la primera constante, más la derivada de la segunda constante. Para el ejemplo, nuestra variable son v y w, pero al derivarlo obtenemos como resultado la derivada de v y la derivada de w. En el tercer ejemplo, se realiza la derivación de dos variables multiplicadas. La regla de la derivación para este caso, nos dice que la derivada de dos variables multiplicadas es la primera variable por la derivada de la segunda variable, más la segunda variable por la derivada de la primera variable. En el ejemplo nuestras variables son v y x, al derivar las dos variables nos dio v por la derivada de x con respecto a x más x por la derivada de v con respecto a x. Como se puede observar en el ejemplo, se puede realizar otra derivación puesto que la derivada de x con respecto a x, también es una regla básica de la derivación algebraica, la cual nos dice que la derivada de x con respecto a x es igual a 1. Para el cuarto ejercicio se aplican cuatro reglas distintas. En la imagen se muestra la ecuación a derivar. En el primer paso se aplica la fórmula de las variables multiplicadas para separarla. Las variables son para la primer parte es x por v al cuadrado, su derivada es de v al cuadrado por la derivada de x más x por la derivada de v al cuadrado. Para la segunda parte es 8 por x al cuadrado, para resolverlo se ocupa la regla de la derivada de una constante por una variable es igual a la constante por la derivada de la variable. Para la segunda parte la derivada es 8 por la derivada de x al cuadrado. Al derivar la primera ecuación obtuvimos otras variables a derivar. La primera parte es v al cuadrado por la derivada de x, al derivarlo tenemos como resultado es de v al cuadrado por 1, puesto que la derivada de x con respecto a x es igual a 1. Para la segunda parte tenemos que la ecuación es x por la derivada de v al cuadrado. Para resolver esta derivada es la fórmula de derivación, es cuando tenemos una variable elevada a la un exponente. La derivada es el valor del exponente por la variable elevada al exponente menos 1 por la derivada del exponente. La derivada de la segunda parte es 2 veces x por v por la derivada de v. Para la tercera parte, tenemos la ecuación de 8 por la derivada de x al cuadrado. En esta ecuación se repite el procedimiento anterior, por lo cual obtenemos como derivada a 16x por la derivada de x con respecto a x. En este caso podemos aplicar la fórmula de la derivada de x con respecto a x que es igual a 1 y eso se multiplica con la ecuación anterior, lo cual nos da como resultado de esta parte como 16x. Como resultado final, v al cuadrado más 2 veces x por v por la derivada de v más 16x. En el quinto ejercicio solo serán dos derivadas. Las constantes son a, b y la variable es x. En este caso se aplica la fórmula de derivación de suma para hacer las dos derivadas. Después se aplica la función de la constante por la variable para ambas derivaciones. Pasar el ejercicio el primer resultado nos da como primer resultado a por la derivada de x más b por la derivada de x. Pero todavía se puede derivar x con respecto a x, puesto que esto nos da igual a 1 y eso se multiplica con las ecuaciones obtenidas, lo cual nos da como resultado final de a más b. El sexto ejercicio aplica varias reglas. En el primer paso se aplica la fórmula de las variables sumadas o restadas para separarla. Las variables son para la primera parte es v al cuadrado, su derivada es 2v por la derivada de v. Para la segunda parte es menos x al cubo. Para resolver esta derivada es la fórmula de derivación de exponentes, es cuando tenemos una variable elevada a la un exponente. La derivada es el valor del exponente por la variable elevada al exponente menos 1 por la derivada del exponente punto, lo cual nos da como resultado 3x al cuadrado. Por lo que el resultado final es 2 veces v por la derivada de v más 3x al cuadrado. El séptimo ejercicio aplica varias reglas. En el primer paso se aplica la fórmula de las variables multiplicadas para separarla.
Las variables son para la primer parte es x por v al cubo, su derivada es de v al cubo por la derivada de x más x por la derivada de v al cubo. Para la segunda parte es 2 por x al cubo, para resolverlo se ocupa la regla de la derivada de una constante por una variable es igual a la constante por la derivada de la variable. Para la segunda parte la derivada es 2 por la derivada de x al cubo. Al derivar la primera ecuación obtuvimos otras variables a derivar. La primer parte es v al cubo por la derivada de x, la derivarlo tenemos como resultado es de v al cubo por 1, puesto que la derivada de x con respecto a x es igual a 1. Para la segunda parte tenemos que la ecuación es x por la derivada de v al cubo. Para resolver esta derivada es la fórmula de derivación, es cuando tenemos una variable elevada a la 1 exponente. La derivada es el valor del exponente por la variable elevada al exponente menos 1 por la derivada del exponente. La derivada de la segunda parte es 3x por v al cuadrado por la derivada de v. Para la tercera parte, tenemos la ecuación de 2 por la derivada de x al cubo. En esta ecuación se repite el procedimiento anterior, por lo cual obtenemos como derivada a 6x al cuadrado por la derivada de x con respecto a x. En este caso podemos aplicar la fórmula de la derivada de x con respecto a x, que es igual a 1, y eso se multiplica con la ecuación anterior, lo cual nos da como resultado de esta parte como 6x al cuadrado. Como resultado final, v al cubo más 3x por v al cuadrado por la derivada de v más 6x al cuadrado. El octavo ejercicio aplica varias reglas. En el primer paso se aplica la fórmula de las variables multiplicadas para separarla. Las variables son para la primer parte es x por v a la cuarta, su derivada es de v a la cuarta por la derivada de x más x por la derivada de v a la cuarta. Para la segunda parte es 4 por x al cubo, para resolverlo se ocupa la regla de la derivada de una constante por una variable es igual a la constante por la derivada de la variable. Para la segunda parte la derivada es 4 por la derivada de x al cubo. Al derivar la primera ecuación obtuvimos otras variables a derivar. La primer parte es v a la cuarta por la derivada de x, la derivarlo tenemos como resultado es de v al cubo por 1, puesto que la derivada de x con respecto a x es igual a 1. Para la segunda parte tenemos que la ecuación es x por la derivada de v a la cuarta. Para resolver esta derivada es la fórmula de derivación, es cuando tenemos una variable elevada a la 1 exponente. La derivada es el valor del exponente por la variable elevada al exponente menos 1 por la derivada del exponente. La derivada de la segunda parte es 4x por v al cubo por la derivada de v. Para la tercera parte, tenemos la ecuación de 4 por la derivada de x al cubo. En esta ecuación se repite el procedimiento anterior, por lo cual obtenemos como derivada a 6x al cuadrado por la derivada de x con respecto a x. En este caso podemos aplicar la fórmula de la derivada de x con respecto a x, que es igual a 1, y eso se multiplica con la ecuación anterior, lo cual nos da como resultado de esta parte como 12x al cuadrado. Pero toda la derivada está multiplicando por 2 y eso nos da como resultado final 2v a la cuarta más 8x por v al cubo por la derivada de v más 24x al cuadrado. El noveno ejercicio aplica varias reglas. En el primer paso se aplica la fórmula de las variables multiplicadas para separarla. Las variables son para la primer parte es x por v al cubo, su derivada es de v al cubo por la derivada de x más x por la derivada de v al cubo. Para la segunda parte es 4 por x al cuadrado, para resolverlo se ocupa la regla de la derivada de una constante por una variable es igual a la constante por la derivada de la variable. Para la segunda parte la derivada es 4 por la derivada de x al cuadrado. Al derivar la primera ecuación obtuvimos otras variables a derivar. La primera parte es v al cubo por la derivada de x, la derivarlo tenemos como resultado es de v al cubo por 1, puesto que la derivada de x con respecto a x es igual a 1. Para la segunda parte tenemos que la ecuación es x por la derivada de v al cubo. Para resolver esta derivada es la fórmula de derivación, es cuando tenemos una variable elevada a la 1 exponente. La derivada es el valor del exponente por la variable elevada al exponente menos 1 por la derivada del exponente. La derivada de la segunda parte es 3x por v al cuadrado por la derivada de v. Para la tercera parte,
Tenemos la ecuación de 4 por la derivada de x al cuadrado. En esta ecuación se repite el procedimiento anterior, por lo cual obtenemos como derivada a 8x por la derivada de x con respecto a x. En este caso podemos aplicar la fórmula de la derivada de x con respecto a x, que es igual 1, y eso se multiplica con la ecuación anterior, lo cual nos da como resultado de esta parte como 8x, pero toda la derivada está multiplicando por 4 y eso nos da como resultado final 4v al cubo más 24x por v al cuadrado por la derivada de v más 24x.